Palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Vamos a leerlo intercalado, yo primero, luego ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por esta mañana en la que nos permites presentarnos ante ti a pesar de nosotros. Padre Dios, permítenos entender las profundidades de los misterios de Cristo y así maravillarnos, sorprendernos y adorarte y glorificarte por lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Permítenos reconocer las bendiciones espirituales y permítenos saber cómo usarlas, cómo disfrutarlas. Padre Dios, en este siervo tuyo derrama el aceite, el conocimiento, la sabiduría y el poder de tu palabra. Padre Dios, haz que todos tengamos un mismo corazón en unidad para entender tu palabra, no según nuestros criterios, nuestros pensamientos, nuestras ideas o filosofías, sino únicamente lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recordemos que estamos estudiando este libro de Efesios y este estudio bíblico que tenemos del libro de Efesios se llama ¿cómo? En Cristo. El estudio se llama En Cristo y hoy vamos a estudiar teniendo como subtítulo el propósito de la redención. ¿Listo? Entonces es importante que nosotros entendamos este libro de Efesios porque este libro de Efesios nos está hablando primeramente acerca de la redención, de la salvación, pero también nos está hablando de la iglesia y esto nos debe llenar de mucho gozo. Es importante entonces que nosotros realmente cuando nos enfrentemos a la palabra lo hagamos con un corazón totalmente humilde. Yo creo que el mayor problema de muchos cristianos es que cuando leen la palabra, cuando escuchan un sermón, dicen, yo ya sé eso, yo ya había escuchado eso, entonces ¿para qué voy a escucharlo de nuevo? Pero no es así. Nosotros todos los días debemos tener un corazón humilde para enfrentarnos a la palabra de Dios. Ninguno de ustedes se las sabe todas. Y si alguno de ustedes cree que se las sabe todas, vuelva a leer la palabra. Vuelva a leer la palabra. Yo no me las sé todas. Nadie en este mundo se sabe toda la gran revelación de la palabra de Dios. Nadie. Es tan profunda la palabra, tan viva la palabra, que es muy arrogante el que cree que ya se las sabe todas. Y por eso todos nos tenemos que hacer más humildes y más humildes ante la palabra. Los sábados, los viernes están predicando varias personas. Y cuando yo los escucho, yo podría decir, yo sé que más que esa persona.
Yo he estudiado más que esa persona, pero por el contrario, ¿cómo yo los escucho? Obviamente para corregirlos tengo que ver, se está equivocando acá, esto está muy bien, pero todos los viernes escucho con mucha humildad. Y he escuchado a Alder, he escuchado a Susana, he escuchado a Geraldine, he escuchado a Víctor, y me sorprende mucho lo que ellos pueden, con sus vivencias, con sus experiencias, sacar del texto. Y eso lo que nos está demostrando es que Dios no habla a través únicamente de sabios, que Dios no es un Dios elitista, que solo está con los que conocen la palabra, qué significa esto en griego, qué significa esto en hebreo, sino que está con aquellos que abren su corazón a la palabra y son humildes, que escuchan una prédica acerca de la salvación por millonésima vez y dicen: Señor, me arrepiento. Eso es ser un verdadero cristiano, tener un corazón humilde. Y hoy los invito a que a través de este libro de Efesios nos hagamos más humildes. Nos hagamos más humildes, aprendamos más de la voluntad de Dios. Como ya hemos visto, y es importante que entendamos, que recordemos esto, el capítulo 1, el versículo 3 al 14, todo esto es ¿qué? Es como una canción, es una frase. Es una frase que Pablo está escribiendo, tratando de describir ¿qué? La revelación que recibió de los misterios de Cristo. Entonces nosotros vemos que del versículo 3 al versículo ¿qué? ¿Quién se acuerda? Del versículo 6 nos está hablando de la obra redentora del Padre para nuestra salvación. Del versículo 7 al versículo ¿qué? 12 nos está hablando la palabra de la obra redentora del Hijo para nuestra salvación. Y desde el versículo 13 hasta el 14 nosotros vamos a ver que es la obra redentora del Espíritu Santo para nuestra salvación. Entonces vemos que toda la Trinidad está obrando en conjunto para nuestra salvación. Y es muy claro entonces que para el libro de Efesios, la voluntad de Dios, la primera voluntad de Dios, ¿cuál es? Salvar a la humanidad, rescatar a la humanidad. Dios quiere rescatar a esa humanidad. Dios quiere adoptar a esa humanidad que cayó en pecado. Entonces, para que nos quede claro esto, vamos a hablarlo con la persona que tenemos al lado, unos 10 segundos. Bueno, ahora nosotros entendemos que desde el versículo 3 al versículo 6 está la obra redentora del Padre para nuestra salvación. ¿Cuál es la obra del Padre? ¿Qué es lo que hace el Padre? Él planea, Él tiene una voluntad, Él piensa, Él decide, Él hace una estrategia. ¿Cómo voy a salvar yo a la humanidad? Y eso nos tiene que impactar, porque Dios pudo haber dicho: voy a salvarlos, pero no, Él se pone a analizar, a pensar: ¿cómo voy a salvar a la humanidad? Luego vemos la obra del Hijo desde el versículo 7 al 12, y es ¿qué? ¿Cuál es la obra de Él? La ejecución de la salvación. Entonces nosotros vemos cómo Jesús es quien entrega su vida, quien paga el precio por cada uno de nosotros. Y desde el versículo 13 al 14 vemos la obra redentora del Espíritu Santo, que es ¿qué? Garantizar, sellar esa salvación. Hasta la semana pasada estábamos hablando acerca de la obra redentora del Padre para nuestra salvación. Hablamos de cómo el Padre planeó, hablamos de cómo el Padre se ideó este gran plan, esa gran voluntad para rescatarnos, para salvarnos. Y empezamos a hablar acerca de este amor que fue el que nos rescató, que nos salvó, que no depende de nosotros.
de esta salvación que no depende de nuestras obras y que por eso fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Y ayer comenzamos, la semana pasada hicimos como una introducción, no pudimos terminar, acerca de la obra redentora del Hijo para nuestra salvación. Y vimos una palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es la palabra clave sobre la cual nos estuvimos moviendo constantemente? La redención. La redención. Y si nosotros vemos, la palabra redención es una palabra que se utilizaba en los templos, que se utilizaba en lugares santos, ¿sí o no? No. ¿En dónde se usaba? En el mercado. Se usaba en el mercado. ¿A qué hacía referencia entonces la redención? A cuando yo veía a un esclavo y lo compraba, esto era redención. Y vimos muy claramente que todos nosotros, sin excepción, éramos ¿qué? Esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado. Y sin embargo, Dios se acerca a nosotros, conociendo lo que somos, conociendo lo que éramos, conociendo lo que seremos. Y aún así, ¿qué es lo que hace Dios? Él decide pagar el precio por cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el precio de nuestro pecado, de nuestra esclavitud? ¿La qué? Pero ¿cuál es el precio que se paga? La sangre de Jesús. La sangre de Jesús es el precio pagado por el Padre. Y vimos cómo el Hijo no es, otra vez me toca a mí. No, a mí me toca ir a morir. No, ¿qué es lo que hace Él? La palabra nos dice que Jehová cuando salva, Él tiene un cántico. ¿Y cuál es el cántico del Hijo? Cuando Él está en la cruz, ¿cuál es el cántico? Consumado es. Ese es el cántico del Hijo, esa es la canción del Hijo. Consumado es. Hoy vamos a seguir hablando acerca de esta redención, porque es importante que nosotros entendamos esta redención, que entendamos este gran amor del Padre por nosotros, este gran amor por el cual el Padre entrega a su Hijo por cada uno de nosotros. Entonces vamos a discutir brevemente lo que hablamos la semana pasada acerca de qué es la redención, que nosotros éramos esclavos, fuimos redimidos por la sangre, brevemente con la persona de al lado, para que tengamos eso muy claro antes de continuar. Listo. Entonces, durante 2 semanas hemos hablado acerca del amor del Padre hacia cada uno de nosotros. ¿De qué depende el amor del Padre de nosotros? ¿De nuestras obras? No. Por eso la palabra dice que Él nos escoge antes de la fundación del mundo, antes de que nosotros pudiéramos tener algún mérito, antes de que nosotros pudiéramos hacer algo bueno para recibir el amor de Dios o hacer algo malo para ser desechados del amor de Dios. Él ya nos había escogido. Y por eso nosotros vemos ese gran amor. Y la semana pasada vimos cómo el amor del Padre es un amor eterno, un amor que continúa, un amor que no depende de nosotros. Y estaba hablando con Víctor luego del culto, y él con mucho temor y con mucho temblor me decía: Down, ministro, a mí me da mucho miedo, porque yo como hombre quisiera aprovecharme de ese amor. Y así somos nosotros. Así somos nosotros los hombres. ¿Sí o no?
Cuando vemos a una persona, ¿qué es lo que queremos? Ay, ¿cómo voy a beneficiar a esa persona a pesar de que a mí me toque sufrir? ¿Cómo voy a beneficiarla? ¿Quiénes de ustedes piensan eso? Nadie. ¿Cómo voy a recibir yo un beneficio de esa persona? ¿Cómo voy a tumbar a esa persona? ¿Cómo voy a sacar a relucir mi malicia indígena? ¿Cómo voy a sacar a relucir que realmente soy un buen negociador para ver cómo le quito a esa persona? Eso es lo que somos nosotros. Y muchas veces así nos enfrentamos al amor de Dios. ¿Cómo voy a hacer para que ese amor, que es infinito, yo lo pueda recibir, pero yo no salga ileso? Yo salga ileso. Y somos así, creemos que vamos a poder aprovecharnos del amor de Dios. Pero por eso es que yo los estoy invitando tanto a que conozcan ese amor de Dios. Porque cuando nosotros conocemos el amor de Dios, cuando nosotros estamos en medio de ese amor, estamos experimentando ese amor de Dios, vamos a responder así como Pablo lo hizo y lo vemos descrito en el versículo 3 al 14. Con admiración, con alabanza, con adoración, con glorificación, con exaltación. Yo no voy a buscar aprovecharme, sino por el contrario voy a decir: Dios, no importa que no me des nada, Dios, no importa que mi situación sea completamente adversa, yo te voy a glorificar. Cuando yo experimento ese amor, Señor, yo no quiero dañar este amor que tú tienes por mí. Con ese temblor y con ese temor voy a enfrentarme a ese amor. Pero cuando yo experimento completamente la magnitud de ese amor, entonces, claro, está yo cada vez que preparo esta predicación acerca del amor y el amor infinito de Dios, corro un riesgo con ustedes. Es que Dios me ama, voy a pecar. Es que Dios me ama, entonces me voy a alejar porque yo sé que Dios me sigue amando. Yo sé que Dios me ama, entonces voy a hacer lo que yo quiera, igual me arrepiento y Dios me va a volver a amar. Y pensamos de esta manera, pero esto, ¿qué nos está diciendo? Que no conocemos el amor del Padre. Porque es como si a mi esposa, no, yo le voy a poner los cachos, igual ella me ama. No, pero la palabra dice que que no nos podemos divorciar, entonces yo con eso utilizo: no nos podemos divorciar, ella me tiene que amar incondicionalmente, entonces voy a ponerle los cachos, voy a robar y todo eso, y ella me tiene que seguir amando. ¿Eso es cierto? No, antes por el contrario, porque ella me ama, ¿yo qué voy a hacer? Voy a proteger ese amor, voy a cuidar ese amor, voy a cuidar lo que tenemos. Y así es con Dios. Cuando yo conozco el amor de Dios, yo no voy a malgastar ese amor, sino por el contrario, voy a honrar ese amor. No importa que mis situaciones sean contrarias a lo que yo quiero, yo voy a adorarle, yo voy a glorificarle, porque Él se lo merece, porque Él es Dios, no por lo que Él me da, sino porque Él es Dios y ya. Nosotros no adoramos a Dios por lo que nos da. Eso es humanismo. Nosotros adoramos a Dios porque Él es y punto. Si nuestras situaciones son adversas, si no nos gusta nuestra situación, igual le adoramos. Si nos agrada nuestra situación, igual le adoramos. En todo momento le tenemos que glorificar. En pobreza, en riqueza, en enfermedad, en salud, en muerte, en vida, tenemos que glorificarle a Él. Y esa debe ser nuestra vida, es glorificarle a Él, no importa en qué situación estemos. Si estamos en libertad o estamos en la cárcel, Señor, yo te voy a glorificar. Y esa es la diferencia entre alguien que es maduro espiritualmente y alguien que es inmaduro, que todavía no fija sus ojos en Cristo, sino en las cosas terrenales. Si nosotros tenemos una fe humanista que solo depende de lo que nosotros vemos. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39 libros. Nosotros vamos a ver que Dios vio cómo nosotros caímos, cómo con el pecado de Adán y Eva toda la humanidad cayó. Pero Dios, por su amor, no nos desprecia, no dice: bueno, te equivocaste, ya no te voy a amar. No, por el contrario, Él da una promesa. ¿Y la primera promesa dónde se encuentra? Génesis 3:15. Génesis 3:15. Esa es la primera promesa de Dios para enviar al Mesías. Y durante todo el Antiguo Testamento Dios va a estar diciendo: voy a enviar al Mesías, voy a enviar al Redentor, voy a enviar al Salvador, voy a enviar al Cristo. Y a través de los profetas Él repite y repite, confirma y confirma: voy a enviar al Salvador, voy a enviar al Salvador.
y los israelitas se olvidaban de esto, pero Dios otra vez les volvía a decir: voy a enviar al Redentor, voy a enviar al Mesías. Entonces, si nosotros vemos al pueblo israelita, vamos a darnos cuenta que todo el pueblo de Israel sabía que iba a venir el Mesías. No había nadie que desconociera esta verdad. Todos tenían muy presente: va a venir el Mesías. Los niños, los ancianos, las mujeres, los hombres, los estudiados, los no estudiados, los de clase alta, los de clase baja, todos sabían que iba a venir el Mesías, esperaban y anhelaban al Mesías. Tanto era esto que nosotros podemos ver este anhelo y cómo este deseo era tan grande por parte de las familias israelitas, sobre todo de los más devotos, que había familias en las que las madres decían: de pronto de mí va a venir el Mesías, va a venir el Salvador. Entonces, ¿ustedes cómo creen que era la mentalidad de ellas para criar a sus hijos? ¿Cómo? Si ustedes, digamos que las mujeres tuvieran la mentalidad: bueno, de mí puede venir el Mesías, ¿cómo criarían ustedes a sus hijos? De acuerdo a la palabra, con toda devoción, pegados a la oración, pegados a la palabra, pegados a la vida de fe. Y las mujeres israelitas que eran devotas pensaban: de pronto de mí, Dios me puede utilizar a mí para traer al Mesías. Entonces, ¿yo qué voy a poner? Voy a poner aquí toda mi concentración, voy aquí a poner toda mi devoción y voy a enseñarle a este niño cómo se vive de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos tiene que retar a todos. Nos tiene que retar. Porque nosotros de pronto no va a venir el Mesías, pero ¿quién sí puede venir? El próximo pastor, el próximo misionero, el próximo hombre que va a transformar toda Colombia, toda Latinoamérica, todo el mundo. Y de esta manera tenemos que criar a nuestros hijos. Hasta que ellos no se casen, ellos están bajo nuestra autoridad. Pero es que ella es mayor de edad. No, están bajo nuestra autoridad porque están en la casa. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que educarlos. Mira, hijo, tú tienes que vivir de acuerdo a la palabra de Dios, porque tú puedes ser el próximo que transforme al mundo. De esta manera yo estoy criando a mi hijo. Él puede ser el próximo pastor, el próximo misionero, o el próximo médico que vaya y rescate muchas personas allí en África que se están muriendo de hambre, y ni siquiera tan lejos, que vayan a La Guajira. Ustedes saben cuál es una de las mayores vergüenzas de nuestra realidad colombiana: que los niños se mueren de diarrea, que los niños se mueren de desnutrición. Cuando nos jactamos: sí, es que nosotros tenemos fauna, tenemos flora, somos muy ricos, tenemos 2 océanos, tenemos un montón de mares. Pero los niños están muriendo de desnutrición, se están muriendo de diarrea. Enfermedades que son muy simples. Y eso es muy lamentable. Eso está hablando muy mal de un país. No es la corrupción, y eso también habla mal, obviamente, pero la desnutrición, los niños muriéndose de hambre. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pero empecemos desde nuestro hogar, criando a nuestros hijos como los próximos misioneros, como los próximos hombres de Dios que van a transformar a esta nación, que van a trastornar a todo el mundo. Así debemos hacer. Ya volviendo al tema, nosotros vemos que los israelitas tenían esta idea del Mesías. Tenían una idea del Mesías que iba a venir, pero ellos no sabían, no conocían la apariencia, no conocían cómo iba a ser el método de salvación de este Mesías. Y por lo tanto, nosotros vamos a ver que ellos, ¿cómo se imaginaban al Mesías? Se imaginaban a un rey con vestiduras largas, blancas, con un gran estandarte, viniendo en un caballo blanco, con una gran espada, con una gran autoridad, vestiduras que nadie podía tocar, una autoridad que nadie podía refutar. Todos se imaginaban eso. Todos se imaginaban a un gran guerrero. Todos se imaginaban a un gran rebelde que lucharía en contra de Roma. Los fariseos se imaginaban a un hombre que haría cumplir la ley de Dios. Todos tenían una imaginación de cómo sería ese Mesías.
Y sin embargo, ¿cómo viene el Mesías? El Mesías viene completamente diferente a lo que ellos se imaginaban. ¿Cómo vino el Mesías? Como un hombre común y corriente. Y de hecho, si nosotros vemos la palabra de Dios como un hombre que era menor, que era menos que alguien común y corriente, nosotros vemos que el Mesías era alguien débil, alguien despreciable, alguien sin atractivo, alguien sin apariencia. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra. La palabra nos está diciendo que el Hijo era, que uno lo veía y es el Hijo de Dios. Este es el Mesías. Y por eso yo me pregunto una cosa. Porque yo los veo a ustedes muchas veces muy confiados. Si viniera Jesús, nosotros lo adoraríamos, lo recibiríamos muy bien. Pero yo estoy seguro que si no son todos, al menos la mayoría, si viniera Jesús, lo despreciaríamos. Ese es Jesús, ese es Jesús. No, entonces yo ya no voy a creer en Él. No, ese no debe ser Jesús. Porque la palabra misma nos está diciendo esto. Nadie vería a Jesús y diría, yo quiero servirlo a Él, yo quiero estar con Él. Y lamentablemente eso, aunque nosotros decimos ser cristianos, estoy seguro que si Jesús visitara cada iglesia en Medellín, en Colombia, en muchas iglesias lo rechazarían y lo echarían, porque no sería conforme a lo que nosotros queremos. Vamos a buscar Deuteronomio 21-23. Deuteronomio 21-23. Deuteronomio 21-23. ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo que el que esté sobre un madero, ¿qué es? Maldito por Dios. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Cómo vino el Mesías? ¿Cómo murió el Mesías? Nadie se lo imaginaba y murió colgado en una cruz, maldito. Él murió siendo maldición por nosotros, como dice Gálatas 3. Él murió siendo maldición. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos recibir la bendición. ¿Y quién creería esto? Cuando lo vieron, alguno habrá pensado, Él está muriendo por mis pecados, Él está muriendo por mí. ¿Alguien habrá pensado eso? No. Todos pensaron, Él está muriendo por sus culpas, por sus faltas. Vamos a buscar Isaías 56. ¿Qué nos dice realmente la palabra de cómo vendría el Mesías? Isaías 56. Isaías 56. Capítulo 50, versículo 6. Nos dice aquí la palabra: di mi cuerpo a quienes, a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. ¿Qué es mesar? ¿Qué significa mesar? ¿Alguien sabe? Arrancar. Que me arrancaban la barba. ¿Y qué es un esputo? ¿Qué? Como el escupir, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos
que esta es la descripción de Isaías para el Mesías que vendría. ¿Alguno de ustedes cuando se imagina a Jesús se imaginaría a alguien tan débil? Nadie. Nosotros, ¿cómo vemos las imágenes de Jesús? Alguien súper bonito, alguien mono, atractivo, fuerte. Pero aquí la palabra nos está diciendo, aquí, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Ese es el que nos va a rescatar, el que nos va a salvar. Él es nuestro redentor. Uno se podría imaginar. Y eso es lo que se preguntaban los israelitas. ¿Cómo él va a ser el Mesías si es como tan débil, sin tan poca apariencia? Vamos a buscar Isaías 53. Isaías 53 del 1 al 8. Isaías 53 del 1 al 8. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Realmente no muchos creen al anuncio que se ha dado, que Jesús ya vino. Ellos tienen una idea de Jesús, tienen una idea de Dios, pero no conocen al verdadero Jesús. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Entonces, todos nosotros nos imaginamos a Jesús que cuando él venía, no, él irradiaba algo, cara de Brad Pitt, ¿cierto? O de, ¿qué actor es bonito en Colombia? No sé. Rafael Novoa, yo no sé. Juan Rafael Muñoz. Entonces, nosotros nos lo imaginábamos bonito. Pero no, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que no hay parecer en él, no hay hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Nosotros nos imaginamos a ese Dios, a ese Mesías, con unas grandes vestiduras, así, con una gran autoridad, con una gran gloria que nadie puede en contra de ella. Pero la palabra nos está diciendo algo completamente contrario. Luego nos dice aquí: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Amén. Entonces vemos aquí la palabra. Si nosotros viéramos a Jesús en la cruz, diríamos: Él está muriendo por mí, Él es mi redentor. ¿Diríamos eso? No. Pensaríamos como los judíos: a todo el que es colgado en un madero, todo el que es crucificado es maldito. Eso pensaríamos nosotros. Nosotros no somos muy diferentes a los israelitas. Y nosotros diríamos: es culpa de Él. Sigamos. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nos está diciendo aquí la palabra. Acá la palabra nos está diciendo que todo lo que padeció Jesús era para que nosotros tuviéramos la bendición espiritual de Dios, para que nosotros tuviéramos la promesa de Dios. Entonces la palabra muy claramente nos dice que Él se hizo pobre para hacernos ricos, que Él fue herido para que nosotros fuéramos sanados, que Él fue latigueado para que nosotros saliéramos de nuestra esclavitud, que Él fue desnudado para que nosotros pudiéramos adquirir una nueva identidad, para que fuéramos revestidos de justicia, que Él cargó, que Él tuvo una corona de espinas para que nosotros pudiéramos tener una corona de vida. Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Jesús. Sigamos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca.
Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Amén. Entonces, yo les pregunto, ¿quiénes de ustedes realmente se sienten culpables por lo que padeció el Hijo? ¿Quiénes de ustedes? Los israelitas no se sintieron culpables. Ellos vieron a Jesús y dijeron, ese se lo merecía, Jesús se lo merecía. ¿Quién se imaginaría a este Mesías que vendría como nadie se lo había imaginado? Un Mesías inatractivo, débil, y lo peor aún, que moriría colgado en un madero por cada uno de nosotros. Ese es el Mesías que llegó, ese es el Mesías que vino, el que entregó de una manera inimaginable su vida para que nosotros pudiéramos ser libres de nuestro pecado a través de la sangre de Él. Y donde nosotros podemos participar de ese Jesús que se hizo pobre para hacernos ricos, de ese Jesús que fue latigueado para que nosotros fuéramos sanados, de ese Jesús que fue desnudado para que nosotros fuéramos revestidos de la justicia de Dios. ¿En dónde? ¿En dónde podemos experimentar eso? En la cruz. En la cruz. Sin la cruz no tenemos evangelio. Sin la cruz no hay evangelio. Nosotros no podemos sacar de la ecuación de la vida de fe la cruz. Porque es la cruz donde nosotros podemos ver que la ira de Dios se junta con la misericordia de Dios. Vamos a ver que es en la cruz donde el juicio de Dios se encuentra con la salvación de Dios. Y es allí donde el Hijo extiende sus brazos para cubrirnos a todos nosotros y que Él reciba toda la ira para que nosotros podamos gozar de la adopción del Padre. Es cuando Él está allí en la cruz que nosotros, en vez de estar en ese trono de vergüenza, de insultos, de muerte, fuimos trasladados a un trono de vida con una corona de vida. Y ya Jesús dice, esa vergüenza, esa muerte, todo eso ya no es tuyo, es mío. Yo ya lo cargué, yo ya lo cargué. Y por eso todos los días tenemos que salir ante esa cruz y decir, Señor, en la cruz yo me glorío. Así como Pablo dice, ¿en qué me voy a gloriar? En la cruz me voy a gloriar. Porque es allí donde Jesús me redimió. Vamos a buscar en este momento Gálatas 6:14. Gálatas 6:14. ¿Qué nos dice Gálatas 6:14? Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿En quién se gloriaba Pablo? En la cruz de Jesús. Y es allí donde nosotros nos debemos gloriar, y es allí donde debemos estar todos los días, reconociendo que Jesús ya pagó por nuestros pecados, y es allí donde tenemos que reconocer nuestros pecados, nuestra maldad, todo lo que nosotros teníamos, pero que Él ya lo cargó. Y Él dice, eso ya no es tuyo, es completamente mío. Si ustedes quieren ser nuevos, si ustedes quieren ser nuevas criaturas, si ustedes quieren dejar la vergüenza, si ustedes quieren dejar las maldiciones de este mundo, si ustedes quieren dejar las preocupaciones de este mundo, no vayan donde el pastor, no vengan donde mí, no dependan de mí. ¿De quién deben depender? De la cruz de Jesús. Tienen que ir a esa cruz todos los días. Señor, aquí es donde tú moriste y donde yo también debo de morir. Es en la cruz. Y aquí es donde me voy a gloriar. ¿Dónde se fundamenta la iglesia? En la cruz de Jesús. Sin la cruz, nosotros no podemos decir, yo soy cristiano, soy salvo, soy adoptado, soy redimido. Nosotros no podemos quitar esa cruz de nuestra ecuación. Y no es adorar la cruz, pero sí es gloriarnos ahí, como lo dice Pablo.
si es reconocer que ahí es donde tuvimos la salvación, que es que el poder de la cruz no es una teoría teológica, no es algo del pasado, sino que es poder de Dios. Es poder de Dios. La palabra muy claramente nos dice que la cruz es poder y sabiduría de Dios para avergonzar a los que se creen saber mucho o a los fuertes. Por eso Dios utiliza la cruz. Gloriémonos en la cruz. Vamos a buscar ahora, vamos a volver a Efesios 1. A Efesios 1. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que el poder de la cruz está disponible para todo el mundo. Todo el mundo puede participar de este poder de la cruz, pero solo aquellos que creen en Jesús, solo aquellos que reciben a Jesús pueden participar de todo esto que tiene la cruz para nosotros. ¿Quiénes de ustedes podrían de pronto describir todo este amor del Padre? Yo he estado estudiando mucho este libro de Efesios, y lo único que me queda es sorprenderme, y yo digo, yo de la Biblia no sabía nada. Yo del amor de Dios no entendía nada. Yo era un religioso. ¿Cómo así que tanto amor del Padre? ¿Cómo voy a describir esto con palabras? Y eso es lo que le está pasando a Pablo aquí. No sabe describir toda la grandeza de Dios. ¿Quiénes de ustedes podrían? Las palabras se quedan cortas para describir todo este amor. Y como se titula hoy la prédica, nosotros vemos que esta redención que hoy nosotros tenemos a través de la sangre que fue derramada en la cruz por cada uno de nosotros, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de nuestra redención? Vamos a leer versículos 4 y 5 del capítulo 1 de Efesios. Nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces Dios nos está llamando a que seamos santos, a que vivamos una vida en santidad, una vida separada del mundo. No alejada del mundo como si no estuviéramos aquí, pero sí separados de las costumbres del mundo, de lo terrenal. Que vivamos de manera diferente. A eso se refiere santidad. No es vivir como todo blanco, porque cuando pensamos en santo, pensamos en todo blanco, todo perfecto, que no se junta con lo sucio. Eso no se refiere a lo santo, se refiere a vivir como Dios vive. Y aquí la palabra nos dice también: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, ¿cuáles son los propósitos? Primero, que vivamos santos y sin mancha delante de Él. Y segundo, que seamos adoptados hijos suyos. Ese es el propósito de la redención. Que nosotros vivamos santamente. ¿Cómo vivo yo santamente? Viviendo como Él vivió. Andar como Él anduvo. Experimentar lo que Él experimentó. Y es ahí donde tenemos que tener claro: yo, ¿por qué? Tengo que tener claro que Jesús se hizo pobre para hacernos ricos, que Jesús fue latigueado para que nosotros fuéramos libres, que Jesús fue herido por nuestras enfermedades, que Jesús fue desnudado para que nosotros fuéramos revestidos de esta identidad, de esta justicia. ¿Para qué? Para decir, yo ya tengo esto. Solo para eso. Eso es un pensamiento muy superficial de la palabra de Dios. ¿Para qué Dios me hace rico a mí? ¿Para qué? Para yo empobrecerme y enriquecer al otro. ¿Para qué fue latigado Jesús? Para que yo fuera libre, para hacerme esclavo del otro. ¿Para qué fue herido Jesús? Para que yo fuera libre de mis enfermedades, para que yo entregue mi vida al otro completamente, mi salud al otro. Para eso vino Jesús. Jesús no vino para darnos, Él no murió para darnos y ya, sino para que nosotros le sigamos a Él. Y un seguidor no es solo el que, sí, yo voy a hacer esto. No. ¿Quiénes de ustedes jugaron seguimiento cuando eran niños? ¿O solo yo jugué? ¿Seguimiento qué es? Que yo hago lo que está haciendo el que está delante.
Entonces nosotros en el colegio, el que estaba adelante trataba de hacer todas las maromas posibles para que los de atrás no pudieran. Pero ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Está diciendo, hagan lo mismo que yo. Ustedes, yo estoy siendo pobre para que ustedes sean ricos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hacernos pobres para hacer ricos al otro. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Él murió por nuestras enfermedades. Bueno, Él fue herido por nuestras enfermedades. Bueno, entonces voy a entregar ese cuerpo saludable por el otro. Yo ya soy libre del pecado, entonces voy a entregar mi libertad para ser esclavo del otro. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es ser santo. Eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer. A parecernos más y más y más a Jesús. ¿Quiénes de ustedes han ofrendado? Y ustedes saben que jamás se ha hablado mucho del dinero, pero ¿quiénes de ustedes han ofrendado luego de haber pensado, bueno, yo tengo aquí 1,000 pesos. Si yo entrego estos 1,000 pesos, me toca caminar 1 hora hasta mi casa. Pero, porque quiero glorificar a Dios, voy a guardar estos 1,000 pesos para ofrendarlo a Él. ¿Quiénes de ustedes? ¿Quiénes de ustedes han pensado, bueno, esa persona se está muriendo de hambre? Si yo le doy para que compre algo de comer, a mí se me descuadra todo. Entonces, yo voy a depender del Señor, yo voy a confiar en el Señor y le voy a dar a Él. ¿Quiénes de ustedes han entregado dinero, comida, hogar, aunque les cueste un sacrificio por el otro? No pensando, ay, Dios me va a recompensar, no, por el otro. ¿Quiénes de ustedes han dicho, bueno, yo estoy muy cansado, yo estoy agotado, pero si Cristo murió por mí, entregó, fue herido para que yo tenga salud, igual voy a entregar mi vida para adorarlo a Él? ¿Quiénes de ustedes? Y eso es lo que nos debemos evaluar. ¿Quiénes de ustedes han dado tanto que les duela? ¿Quiénes de ustedes han perdonado? ¿Quiénes de ustedes han perdonado tanto que incluso les queda un sinsabor en la boca? Uy, ojalá esa persona me pidiera perdón, ojalá esa persona dijera, no, es que yo cometí el error, pero igual no importa, el Señor sabe, yo perdono. ¿Quiénes de ustedes realmente no me importa lo que diga el mundo, voy a seguir al Señor? ¿Quiénes de ustedes? Cada uno se tiene que evaluar. Yo no estoy diciendo que no, cada uno se tiene que evaluar. Pero ¿quiénes de ustedes realmente son santos y dan más de lo que ustedes son capaces? Hagan el intento, den más de lo que ustedes son capaces. ¿Quieren ver la obra de Dios? Den más de lo que ustedes son capaces. Den mucho más y van a ver que Dios obra. Ustedes quieren que Dios prospere sus negocios, empiecen a darle a los pobres. La palabra es muy clara, constantemente ayuden a los pobres, ayuden al débil, ayuden al débil. En Corea, a la iglesia, una de las iglesias que pude visitar, el pastor cerraba la iglesia 1 vez al mes. Nadie podía venir a la iglesia. ¿Por qué? Para que los miembros de la iglesia fueran a iglesias pequeñas y sirvieran allí. Para que los miembros que ganaban mucho dinero fueran a iglesias pobres y ofrendaran allí. Yo también quisiera hacer eso, pero no sabemos servir. Entonces, ¿qué van a hacer allá? ¿Avergonzar a Jesús? Primero tenemos que entrenarnos bien aquí. Pero a mí me encantaría, cerramos 1 vez al mes la iglesia, vayan a una iglesia pequeña y sirvan, ofrenden allá. Pero nosotros, ¿qué hacemos en nuestro pensamiento como humanos? No, hay que traer más a la iglesia de nosotros para que se crezca y podamos decir, miren, es que tenemos 1,000 personas. Pero no. Miren este corazón, vamos a servir a los más débiles, a los más pobres. Hoy yo los quiero invitar a que entendamos esto. Primero, la santidad. Vivamos como Jesús vivió. Y es muy duro y es muy difícil, sí. Y segundo, reconozcamos que somos adoptados hijos suyos. Nosotros no entendemos la palabra adopción de pronto. Pero para los romanos la palabra adopción no es solo recibir a alguien como mi hijo, sino que es recibir a este alguien con todo lo que él tiene, con todas sus deudas, y yo voy a pagar por todas estas deudas. Y yo voy a pagar por todo lo que esa persona tenga. Y esto es lo que está haciendo Dios.
Dios ya sabe todas las cuentas por pagar de nosotros. Dios sabe todas nuestras deudas. Dios sabe todo lo que nosotros tenemos. Y sin embargo, ¿qué hace Dios? Dios nos adopta. Dios nos ha adoptado como sus hijos. Vayamos a Él. ¿Qué dice Jesús? Todos los que estén ¿qué? Trabajados y cargados, vengan a mí. ¿Qué es lo que quiere Dios? Ponernos más cargas. Cumplan estos mandamientos, hagan esto. Tienen que venir todos los días, todos los domingos al culto, y tiene que ser carga y carga, 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 carga. Obedezca, obedezca, obedezca. No, ¿qué está diciendo? ¿Qué es lo que realmente el Señor quiere? Darnos reposo, darnos reposo. Y por eso tenemos que participar de su amor. Pero nosotros tratamos de escarbar en el mundo, en las riquezas, en la salud, en el bienestar de este mundo. ¿Y qué nos dice Jeremías 2:13? Vamos a buscar Jeremías 2:13. Jeremías 2:13. Jeremías 2:13. Jeremías 2:13. Aquí la palabra nos dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Quiénes son su pueblo? Nosotros. Me dejaron a mí. ¿A quién? ¿A quién dejamos? A Dios, que es fuente de vida, de agua de vida. ¿Y qué hicimos nosotros? Cavamos cisternas para nosotros, cisternas rotas que no retienen agua. Y eso es lo que hemos hecho nosotros. Buscar en el mundo y a ver si eso nos va a llenar, y nos llena, buscamos. Pero quedamos vacíos. Y es que voy a encontrar paz en mi familia, en mi salud, en el bienestar de este mundo. Voy a encontrar bienestar, voy a encontrar alegría, satisfacción. Pero Dios está diciendo: no busquen allí. Esos son cisternas rotas. ¿A quién tenemos que buscar? Jesús dice: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que ya come de mí, el que bebe de mí, ya no va a tener ni hambre ni sed. Ustedes se mantienen con hambre, se mantienen con sed espiritual. Ustedes no saben, tienen ese vacío, no saben qué hacer con sus vidas. Vengan a Jesús. Vengan hoy a Jesús. Vengan a la cruz y adórenle a Él al contemplar ese amor y esa grandeza de Él. Hoy los invito ya para concluir. Primero, experimentemos esa cruz. Vengamos a esa cruz, gloriémonos en esa cruz, como nos dice la palabra. Vengamos a esa cruz. Rindámonos ya ante Jesús y empecemos a recibir ese propósito de la redención, que es primero ser santo y sin manchas. Es decir, vivir como Él, empezar a yo empobrecerme por el otro, a entregar mi vida por el otro. Y segundo, reconocer que somos adoptados hijos de Él y que Él ya pagó nuestras deudas, como yo ya les había dicho la semana pasada. Porque a muchos, ¿cómo así que empobrecerme por el otro? Sí, la palabra lo muestra, pero yo ya les dije a ustedes, yo no me preocupo que me voy a morir de hambre en algún momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es quien provee. Y si me muero de hambre porque a Dios se le olvidó que yo estoy trabajando para Él, gloria a Dios, porque en el cielo Él va a decir: ay, me olvidé de ti, ay, te voy a dar doble bendición. Me olvidé. No importa, yo confío en Él. Él es quien provee. Vamos todos a ponernos de pie. Es gracioso porque cuando yo hablé acerca de que los padres, de que los hijos están bajo la autoridad de los padres, muchos padres hicieron hacia los hijos. Pero la palabra también nos dice, y es muy claro: padres, hijos honren a sus padres, pero hijos no exasperen a sus hijos. Padres no exasperen a sus hijos.
decir, ustedes tienen que enseñarle también, padres, no es solo decir, ay, tú me tienes que honrar, sino también el padre, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vivir como modelo para que realmente al hijo le sea más fácil honrarlo a uno. Yo cómo debo vivir ante mi hijo, quitándome las máscaras, quitando la mentira, quitando la deshonestidad y siendo cristiano frente a mi hijo y lejos de mi hijo, en la iglesia y en mi hogar. Eso es lo que debemos hacer. Entonces vamos a orar en este momento, primero por nuestra familia, para que nuestra familia sea una familia que realmente honra a Dios, que sea una familia que le glorifique, una familia que lleve el mensaje de Cristo. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar por la familia. Jesús.